sobre, me apareció algo de que estabas grabando, perdón, sobre productos semidirectos del grupo de Heisenberg en dimensión 3 con la recta real. Entonces vamos a tener una variedad lorentziana, métricas lorentzianas en dimensión 4. Es lo que les voy a hablar el día de hoy. Y entonces, bueno, pues para comenzar, también quisiera decir que este es un trabajo conjunto con mi asesor, que es Eduardo, que está en medio ahí en la foto, y con dos de sus estudiantes, Esteban y Ramón. Ambos también pues trabajan en geometría pseudoriemanniana, en geometría diferencial a nivel local, y sobre todo también son expertos en cálculo simbólico, que fue algo que requerimos bastante en esta clasificación. Entonces, ahí he puesto sus fotos para que conozcan a estos tres profesores. Bueno, pues esta charla la he dividido en tres partes. En la primera parte voy a hablar sobre los fundamentos que motivan el estudio de las variedades de Einstein. Voy a hablar de manera muy general sobre cómo surge la condición de ser Einstein, y vamos a centrarnos, por supuesto, en variedades lorentzianas, y después para poder introducir lo que es la condición Einstein-Cohen. Esa va a ser la primera parte, dar un poco de contexto en el ámbito de la física, pero muy por encima, y luego un poco de motivación matemática también. En la segunda parte voy a hablar sobre grupos de Lie lorentzianos. Voy a hablar que estamos interesados en el estudio de variedades homogéneas de dimensión 4 y concretamente en los grupos de Lie con una métrica lorentziana. Vamos a ver cómo abordar este problema de clasificación, las dificultades que hay a diferencia del caso riemanniano. Y bueno, pues también voy a dar algunas definiciones que pues nos van a ser de mucha utilidad en la última parte, que es donde voy a dar el teorema de clasificación. Y pues eso, en la última parte voy a centrarme en el estudio de este producto semidirecto de H3 con R. Vamos a analizar lo que es la condición conforme a Einstein para finalmente dar ese teorema de clasificación. ¿Sí? Vamos a dar un teorema de clasificación. Entonces, quiero comenzar primero, pues, en esta transparencia con esta ecuación que podemos ver ahí, que ρ es igual a lambda por g, es la condición de ser Einstein, de que una variedad sea Einstein, con una métrica Einstein. Entonces, esta ecuación es muy importante, y el interés en el estudio de las variedades Einstein, que actualmente es un problema abierto, se desarrolla a partir de la condición de anulación de este tensor de Ricci, este ρ, ¿verdad? Es una condición, hablando en un contexto físico, para un campo gravitacional en ausencia de materia. Y esta condición fue descrita en la teoría de la relatividad general por Einstein en 1915. Entonces, digamos que es como una motivación de por qué se estudian este tipo de por qué se estudian las variedades. Por otro lado, la motivación para estudiar las variedades lorentzianas se basa en considerar que un campo gravitacional se puede modelar mediante una métrica lorentziana que está definida en una variedad adecuada, una cierta variedad adecuada de dimensión 4, una 4 variedad. Entonces, esa es una motivación por qué estudiar las variedades lorentzianas en este contexto. Y también, bueno, puse esta frase en esta transparencia que me ha gustado mucho, que yo soy del ámbito de matemáticas, pero leyendo un poco en el contexto de física, pues esta frase me ha gustado bastante, en donde dice, bueno, pues que el espacio actúa sobre la materia, diciéndole cómo moverse, y la materia reacciona diciéndole al espacio cómo curvarse. Me parece una descripción bastante bonita, ¿no? del espacio-tiempo. Entonces, bien, para hablar del espacio-tiempo voy a hablar, pues, cuál es la diferencia del espacio-tiempo en relatividad especial y en relatividad general. Entonces, la teoría de la relatividad especial pues, surge en el año 1905 por Einstein,
Y el espacio-tiempo, en esta teoría se puede ver como el espacio de Minkowski en R4, es decir, R4 con un producto interno lorentziano, con signatura pues más, menos, menos. Y en esta teoría de la relatividad especial, pues hay dos postulados que rigen esta teoría y que he intentado resumir aquí de manera, vuelvo a repetir, bastante general. Y uno de ellos es que la ley de la física es la misma para todos los observadores y que estos se mueven a velocidad constante, uno respecto al otro. Y por otro lado, que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores y es independiente de la velocidad. Esto es en cuanto a esta teoría de la relatividad especial. Posteriormente, en 1915, surge la teoría de la relatividad general, también dada por Einstein, en donde, bueno, pues la diferencia esencial es que esta teoría incluye a la gravedad como una propiedad de la geometría del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces podemos considerar en esta teoría al espacio-tiempo como una variedad suave de dimensión 4 equipada con una métrica lorentziana, y es como lo vamos a tratar nosotros hoy en esta charla. Entonces, aquí en esta teoría hablan de que la gravedad pues, es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y de energía. Eso es básicamente, en resumen, cómo se considera el espacio-tiempo en la relatividad general. Entonces, bien, para continuar hablando sobre este tipo, bueno, pues sobre las variedades Einstein, quiero introducir lo que son, bueno, pues, qué significa esto de las ecuaciones de campo de Einstein, y en relación a nuestra condición de ser Einstein, en el sentido matemático, ¿verdad? Entonces, en relatividad general, una métrica lorentziana básicamente se ve como un potencial gravitacional y que está relacionada por la ecuación que pongo aquí, en donde ρ, bueno, pues es el tensor de Ricci, tau es la curvatura escalar, tenemos aquí la métrica y tenemos un T mayúscula, es un tensor que es el que llaman el tensor energía-momento, que implica algunas consideraciones físicas de materia y energía que no nos vamos a meter con él, pero bueno, saber que es un tensor que es simétrico, que es covariante, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de campo de Einstein. Bien, entonces, vamos a fijarnos un poco más sobre el lado izquierdo de esta ecuación y podemos ver que, bueno, pues ahí vuelvo a mencionar, aparece el Ricci, la curvatura escalar y la métrica. Esta parte simétrica también no tiene divergencia y básicamente nosotros tenemos 16 ecuaciones, podemos verla como una matriz 4×4, son ecuaciones en diferenciales parciales, que como es simétrica esta parte simétrica, pues podemos reducirla a 10 ecuaciones. Y bajo ciertas condiciones de la curvatura, incluso la podemos reducir a 6 ecuaciones. Ese es un poco hablar de esa parte de la ecuación. Si nosotros consideramos que esa parte izquierda es 0, pues esta ecuación va a describir el campo gravitacional en el vacío. Además, desde un punto de vista matemático, se puede obtener como la ecuación de Euler de un cierto problema variacional de un cierto funcional, que es el funcional curvatura escalar total, que es el que aparece aquí. En donde Z, pues nuevamente la curvatura escalar de una métrica pseudo-riemanniana, y este de Bohr que he puesto aquí, pues es el elemento volumen, que también está determinado por la métrica. Bien, entonces, nosotros queremos, o básicamente, de manera general, pues nos interesa encontrar soluciones a esa ecuación de campo de Einstein. Pero ¿cómo son esas soluciones? ¿No? Estas soluciones entonces van a estar determinadas por dos cosas. Uno, por la métrica y otra por el tensor T. Entonces, de esa manera van a estar dadas las soluciones de esta ecuación de campo. Si el tensor T, el tensor energía-momento, lo consideramos 0, o sea, estamos en el vacío, solo necesitaríamos encontrar en consecuencia una métrica G tal que pues esta parte se anule. Y en consecuencia, pues, digamos que esta propiedad implica que el tensor de Ricci se anule. Es así como surge esta condición.
Y por lo tanto, también pues es importante estudiar esta condición cuando el tensor de Ricci se anula, que se llama que, bueno, en el contexto de las métricas es Ricciana, porque las métricas Riccianas son soluciones en el vacío. Por eso es que es importante estudiar este tipo de métricas cuando el tensor de Ricci, el ρ, se anula. Entonces, si nosotros manipulamos esa ecuación ρ menos un medio de tau por g igual a 0, tomamos traza, entonces en el vacío, pues el espacio-tiempo va a estar descrito por geometrías que satisfacen esta ecuación de aquí, que es la ecuación con la que he comenzado la charla, ρ igual a lambda por g, donde lambda pues es alguna constante. Entonces, las variedades Einstein van a ser variedades de tal manera que satisfacen que su tensor de Ricci es un múltiplo de la métrica, es decir, que ρ es igual a lambda por g para una cierta lambda. Entonces vamos a decir que tenemos una variedad de Einstein con una cierta métrica de Einstein. Ese sería cómo surge esta condición. En un contexto más matemático, se sabe que desde los trabajos de Lagrange, las ecuaciones de la mecánica clásica se pueden obtener como soluciones de un problema variacional usando un cierto funcional, un funcional adecuado. Este funcional que es la acción sobre el espacio de configuraciones. Eso se conoce. Pero Hilbert mostró además que las ecuaciones de la relatividad general se pueden recuperar por la acción de un cierto funcional, que es este funcional que pongo aquí, que es el funcional curvatura escalar total, y en donde, pues, Hilbert, en su demostración, muestra que los isomorfismos de grupos juegan un papel muy importante. Es esencial los isomorfismos de grupos. Entonces, bueno, uno puede decir que una manera muy natural de probar la existencia de métricas de Einstein puede ser, pues, intentar mostrar, ¿no?, que la curvatura escalar total adecuadamente normalizada o restringida a métricas de volumen, por ejemplo, constante, de volumen 1, pues tiene puntos críticos o son críticos para este funcional. Por desgracia, digamos que tratar con estos métodos variacionales de manera directa se vuelven muy complicados y además un análisis de este estilo no nos resolvería por sí solo el problema de la caracterización de las métricas de Einstein. ¿Y por qué lo digo? Hay ejemplos, por ejemplo, en dimensión 4, en donde hay variedades compactas que no admiten métricas de Einstein. Un ejemplo sería S1 cruz S3. Entonces, para abordar el problema de clasificación usando este tipo de métodos, tendríamos que requerir, en todo caso, hacer suposiciones geométricas sobre la variedad para poder abordar esta clasificación con estos métodos, con unos métodos variacionales. Entonces, ese sería, digamos, cómo se abordaría un problema de clasificación con estas variaciones. Por ejemplo, este libro que pongo aquí en la referencia de Besse, Einstein Manifolds, nos habla un poco más de no solo este funcional, sino hay otros funcionales de la curvatura, en donde, bueno, pues es muy interesante cómo se desarrolla estas clasificaciones, cómo hacen la primera, la segunda variación, etcétera, y bueno, para quien le interese un poco más conocer cómo se trabaja con estos funcionales, pues esta es una muy buena referencia. Bien, entonces, regresando otra vez un poco al contexto físico, el éxito, a pesar de que la teoría de la relatividad general ha tenido un gran éxito, existen hoy en día cuestiones abiertas que sugieren algunas modificaciones, sobre todo en el contexto de la gravedad. Por ejemplo, la geometría conforme es uno de los enfoques para modificar la gravedad. Y la gravedad conforme, pues básicamente se refiere a teorías de la gravedad que son invariantes bajo transformaciones conformes. Y me refiero con esto,
invariantes bajo transformaciones conformes en el sentido geométrico pseudo-riemanniano. Y una de las teorías más simples es el que viene dado por este funcional, por esta norma del tensor de Weyl. Aquí W denota el tensor de Weyl. Este IM es lo que llaman parte de la materia, ¿sí? Entonces, bueno, pues queremos también encontrar los puntos críticos y además también decir que el lagrangiano de este funcional es justamente la curvatura escalar. Y de hecho, bueno, pues los puntos críticos son lo que vamos a llamar las métricas Bach-Yanas, que más adelante voy a explicar lo que significa eso. Pero entonces, para introducir esta nomenclatura, quiero decir también que las ecuaciones de Euler-Lagrange para métricas críticas las introduce Bach y mostró que una métrica es crítica si solo si es una métrica que se denomina Bach-Yana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa ser Bach-Yana? Pues nosotros vamos a tener un tensor que va a ser el gradiente de un funcional, que es el que pongo aquí. Este funcional viene dado por la norma L2 del tensor de Weyl, que es el tensor de Weyl. Entonces, los puntos críticos van a ser métricas que satisfacen la anulación de un cierto tensor. ¿Qué tensor es el que van a anular esas métricas? Pues es el tensor que pongo aquí a continuación. Entonces, una variedad se dice Bach-Yana si anula este tensor de aquí, que es un tensor que viene en términos del tensor de Weyl, son unas divergencias, es un tensor tipo 0,2, y el tensor de Weyl contracción con el tensor de Ricci. Entonces, este es una ecuación tensorial que define a lo que es, bueno, ser Bach-Yano si se anula este tensor, por supuesto. Ejemplos, pues ejemplos de variedades Bach-Yanas. Noten que si el tensor de Weyl se anula, entonces tenemos que el tensor de Bach también se anula. Entonces, las variedades que son llanas, o localmente conformemente llanas, van a ser ejemplos Bach-Yanos, o Bach-Planos, perdón. También podemos descomponer el tensor de Weyl en su parte autodual y antiautodual, y entonces variedades autoduales y antiautoduales son ejemplos de variedades Bach-Yanas. ¿Qué otras? Pues vamos a ver un poco más adelante lo que significa ser una variedad conforme a Einstein, pero las variedades conforme a Einstein van a ser variedades Bach-Yanas también. Entonces vamos a entrar ahora al contexto de lo que es las variedades conforme a Einstein, ¿sí? O las métricas conforme a Einstein. Entonces, primero, quisiera decir que la geometría conforme, bueno, es importante porque ofrece una manera de describir la estructura del espacio-tiempo en términos de un conjunto de clases de equivalencia de las métricas. Entonces es más rica. Y además decir que estas métricas van a diferir solo por un factor conforme, que no va a ser más que una función positiva que rescala la métrica, ¿sí? Entonces, esto digamos que es el alma de trabajar con la geometría conforme. Y también una ventaja es que la estructura conforme va a permitir una gama mucho más amplia de simetrías para describir el comportamiento de lo que es la gravedad. Entonces también es interesante en el contexto físico, ¿no? Porque estudian esta geometría conforme. Y el tensor de Weyl, pues aquí juega un papel muy importante porque es quien va a describir la estructura conforme del espacio-tiempo. Entonces esa es la importancia de por qué trabajar con la geometría conforme, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a decir qué es una métrica conforme a Einstein, o Einstein conforme. Entonces, tenemos una variedad y esta se va a decir conforme a Einstein si para todo punto existe una vecindad y una función diferenciable, de tal manera que la métrica que he llamado G barra, esta métrica G barra, pues es una métrica de Einstein. Esta es una definición local. Entonces, básicamente es, yo tengo una métrica inicial, la perturbo por un factor conforme para que tras ese rescalamiento, al final esta métrica sea una métrica Einstein,
Si eso pasa, pues entonces la variedad es conforme a Einstein, o Einstein conforme, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, esta definición que di es una definición local. Ejemplos de variedades conforme a Einstein, pues, por ejemplo, en dimensión 2, toda métrica es conforme a Einstein, por el teorema de Gauss-Bonnet, toda métrica es crítica. En dimensión 3 son las variedades que tienen curvatura seccional constante, que las podemos describir, ¿verdad? Que son las que son localmente isométricas a S3, R3 o el espacio hiperbólico H3. Y en dimensión 4, entonces, es el primer ejemplo o la primera situación interesante a abordar. ¿Cómo podemos describir a las métricas o a las variedades conforme a Einstein en dimensión 4? Entonces, es un problema abierto y que tiene resultados parciales, pero no hay una clasificación, digamos, entera de cómo son las variedades conforme a Einstein en dimensión 4. Una Entonces, pregunta. sí. Hace rato diste un ejemplo de una variedad que no era Einstein, me parece. Esa variedad de ese ejemplo será conforme a Einstein, no lo sabes. Puede ser que, en particular esta no, pero puede ser que sea conforme a Einstein y que no sea Einstein. Y de hecho, al final en el teorema, nosotros vamos a estar interesados en lo que vamos a llamar variedades conforme a Einstein no triviales, es decir, aquellas que no son Einstein, porque las puede haber. Gracias. Sí. Bien, entonces, a continuación, lo que quiero dar es, digamos que, cómo se describe o cómo podríamos verificar si una métrica dada es conforme a Einstein. Bueno, pues Brickman en 1925 da este teorema en donde nos dice que una variedad pseudo-riemanniana es conforme a Einstein, si solo si esta ecuación que vemos aquí a continuación tiene solución positiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta ecuación? Pues mira, aquí aparece la dimensión, aparece el hessiano de una cierta función, aparece el tensor de Ricci también, aparece el laplaciano de la función, aparece la curvatura escalar y aparece la métrica. También podemos observar que en dimensión 2 se ve bastante, bueno, es trivial, ¿no? En dimensión 2. Sin embargo, en dimensiones superiores es muy complicado abordar esta ecuación. Es una ecuación diferencial de segundo orden, no es lineal, es sobredeterminada, y de hecho, trasladándome así otra vez al contexto físico, la importancia de esta ecuación es porque es una generalización de la ecuación de onda de Einstein y además, y por lo tanto, perdón, describe la propagación de las ondas gravitatorias en el espacio-tiempo. Y de ahí es la importancia en el contexto físico de encontrar las soluciones de esta ecuación. Entonces, bueno, pues para describir las variedades conforme a Einstein tenemos que abordar esta ecuación. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos de esta ecuación? Bueno, en el contexto riemanniano, si las soluciones de esta ecuación existen, son únicas. Eso fue mostrado por Brickman y por Yau. Pero el caso pseudo-riemanniano es muy distinto. Nosotros hemos hecho algunas clasificaciones en otros espacios, en el caso pseudo-riemanniano, y hemos encontrado familias 2 y 3 paramétricas de soluciones conforme a Einstein. Entonces, es muy diferente el contexto riemanniano que el pseudo-riemanniano para esta ecuación. Estas son las dos cosas importantes que sabemos. Y bueno, entonces, abordar esta ecuación resulta complicada y por lo tanto es un problema también interesante poder caracterizar la condición de ser conforme a Einstein bajo ecuaciones tensoriales más manejables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1985, estas personas de aquí, Kosamen, Newman y Todd, dan dos condiciones necesarias
para que una variedad sea Einstein. Es decir, si tenemos una variedad de dimensión 4, tal que la métrica conforme es Einstein, entonces esa variedad satisface estas dos condiciones que he puesto aquí. La primera, si recordamos, la primera es justamente el tensor de baja. Entonces estamos buscando nuevamente la anulación del tensor de baja. Y la segunda condición también involucra al tensor de Weil. Aquí he puesto esta C porque también en este contexto aparece por ahí otro tensor que se conoce como el tensor de Cotton, que más adelante pues, verán que aquí a veces cambio, en vez de C le pongo divergencia del Weil, pero que es lo mismo. Entonces, estas dos condiciones las van a satisfacer las variedades que son conforme a Einstein. Pero, pues, son condiciones necesarias. No me bastan para hacer una clasificación. Pero sí resulta que si mi variedad es lo que llaman débilmente genérica, estas dos condiciones van a ser suficientes. ¿Y qué es que sea débilmente genérica? Pues simplemente es, yo al tensor de Weil lo veo como una aplicación lineal de la dos forma, si es inyectivo, perdón, entonces voy a decir que la variedad es débilmente genérica. Entonces, una vez que he analizado estas dos condiciones y analizo el tensor de Weil, si resulta que tengo las condiciones para ser débilmente genérica, pues estas dos condiciones son suficientes. Y puedo describir y puedo decir si la métrica es conforme a Einstein. Pero si no, estas dos condiciones no me bastan y lo que tengo que hacer es entrarle de lleno a la ecuación conforme a Einstein, la ecuación esta que vimos por aquí. Entonces, es una caracterización muy útil, sin embargo, en general, pues, puede o no servirnos, ¿no? Esas son esas dos condiciones tensoriales. Bien, entonces, durante estos años, a lo que me he dedicado básicamente es a clasificar este tipo de métricas conforme a Einstein en diversos contextos, pero sí en dimensión 4. Por ejemplo, en superficies afines, con lo que llaman extensiones de Riemann. También en el caso homogéneo, pero en el caso no reductivo, que es un caso muy, muy especial y que requiere una charla aparte. También ahí hemos hecho la clasificación de las conforme a Einstein. También hemos trabajado en la clasificación homogénea. En el caso riemanniano también está hecho. Y bueno, pues hoy lo que quiero contarles es qué estrategias seguimos para hacer la clasificación de este tipo de métricas en el caso lorentziano. Y en un caso muy concreto, que es el caso de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Es lo que pongo por aquí. Entonces, para abordar este problema de clasificación, vamos ahora a la segunda parte de esta charla. Quiero abordar el contexto de los grupos de Lie lorentzianos, porque para abordar una clasificación de este estilo, pues necesitamos saber cómo se comporta una métrica lorentziana, ¿no? Y qué es lo que tenemos que abordar, ¿no? Cuáles son los problemas, etcétera. Entonces, quiero comenzar, pues, introduciendo lo que es una variedad homogénea. Entonces, vamos a suponer que nuestra variedad, pues, se puede describir como este cociente, ¿verdad? Como un espacio homogéneo, en el cual tenemos asociado una álgebra de Lie, G y H, asociadas a estos grupos G y H, y una métrica, de tal manera que, pues, esa álgebra de Lie, pues, se puede descomponer como suma directa de H y de M, de estos dos subespacios, donde M es un espacio que es invariante, que es invariante. Entonces es importante saber que para un espacio homogéneo, las nociones, y con una métrica invariante, las nociones geométricas las podemos estudiar en un punto de la variedad. Y por eso, pues, nos interesa el estudio de las variedades homogéneas, o la clasificación de las variedades homogéneas, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaría un problema de clasificación de variedades homogéneas? Entonces, hay dos formas de abordar un problema de clasificación en estas variedades.
Uno desde el punto de vista algebraico y el otro desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista algebraico, lo que tendríamos que hacer sería clasificar los pares de álgebras de Lie, donde, pues aquí el álgebra de Lie sería una subálgebra de esta álgebra SO, donde PQ pues, es la asignatura de la variedad. Entonces, tendríamos que clasificar las álgebras de Lie. Eso es a nivel algebraico. Desde un punto de vista geométrico, deberíamos entender las propiedades de esas ciertas variedades, entender cuáles comparten y sí, básicamente sería como la estrategia geométrica, ¿no? En las clasificaciones que hemos hecho, hemos dado también, digamos, la clasificación algebraica y hablar un poco del contexto geométrico, al menos de estos ejemplos que hemos encontrado, para ver eso, qué propiedades comparten y cuáles no. Entonces, en el caso pseudo-riemanniano, porque es el que nos compete, de la clasificación de variedades homogéneas, esta fue abordada por Konrakov, que hace una descripción local de estos pares de álgebras de Lie. Es una descripción muy extensa, muy larga, pero que ha hecho. Y yo creo que aquí lo importante de estas clasificaciones es que, lo he remarcado aquí, es que cada realización de una variedad homogénea de dimensión 4, en el caso pseudo-riemanniano, como ese cociente, junto con su métrica invariante, se va a corresponder con una estructura homogénea distinta, ¿verdad? Homogénea riemanniana, distinta, excepto para el caso no reductivo. Por eso decía que el caso no reductivo es un caso bastante diferente y que requiere, digamos, pues, a profundidad, tratarlo aisladamente, ¿no? Porque la descripción de los casos de las variedades homogéneas no reductivas son muy especiales. Entonces, pero bueno, esta transparencia simplemente es para hacer esa diferencia, ¿no? Que no se pueden tratar de manera conjunta. Bien, entonces, ¿qué pasa con la descripción de las variedades de Einstein homogéneas? Y para hablar del contexto pseudo-riemanniano, quiero hablar primero del contexto riemanniano. Pues Jensen mostró que las variedades Einstein homogéneas son localmente simétricas, dio la descripción, dio la clasificación, y además Bérard Bergerie hace una descripción de lo que son las variedades homogéneas riemannianas completas y simplemente conexas, y muestra que estas variedades, bueno, una tal variedad es simétrica o es isométrica a un grupo de Lie. ¿Cuál es ese grupo de Lie? Pues es uno de esta lista que he puesto aquí, son estos productos directos. Pueden ser productos semidirectos, donde E2 y E1 pues son los grupos de Lie asociados a las álgebras de Lie correspondientes de Euclidiana y de Poincaré, o son estos productos R con R3 o R con el grupo de G. Entonces, esa es la descripción de las variedades homogéneas riemannianas completas y simplemente conexas de dimensión 4. Bueno, ese es el contexto riemanniano. Ahora, ¿qué pasa con el contexto lorenciano, con el caso lorenciano? Resulta, bueno, pues aquí hay varias cosas que tratar, ¿no? Resulta que las métricas invariantes por la izquierda, sobre estos grupos de Lie, no son necesariamente completos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, la clase como clase, ¿verdad? Los grupos de Lie lorencianos de dimensión 4, simplemente conexos, coincide con la clase de los grupos riemannianos. Entonces, esa descripción que hace Bérard Bergerie la podemos utilizar, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a ver que las métricas lorencianas invariantes por la izquierda son mucho más ricas, ¿sí? ¿Y por qué? Pues resulta que, aunque como clases son iguales, el riemanniano y el lorenciano, si nosotros tenemos un subespacio de un espacio vectorial lorenciano, pues este hereda un producto interno que puede ser de 3 tipos. Y hay
una de las cosas significativas e importantes. Puede ser definido positivo, que es lo primero que pongo aquí, puede ser lorentziano o puede ser degenerado. Entonces tenemos esos tres casos, ¿sí? Distintos. Por otro lado, el operador autoadjunto respecto a una métrica lorentziana no necesariamente es diagonalizable. Entonces, eso también es una de las dificultades que hay para describir estas variedades, ¿no? ¿Y cómo se ven entonces? Bueno, pues les voy a mostrar a continuación y como queremos abordar, voy a pasar un poco para atrás, abordar este producto semidirecto, voy a hablar de cómo serían las extensiones semidirectas sobre grupos de Lie en dimensión 4, en el contexto lorentziano. Entonces vamos a considerar un grupo de Lie lorentziano de dimensión 4, que lo podemos escribir de esta manera, de tal manera que la restricción de la métrica sea lorentziana, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de Lie con una métrica lorentziana, con la restricción de la métrica lorentziana. Entonces, los trabajos de Milnor, aquí en este artículo de Milnor, nos habla de trabajar con la descripción de las álgebras de Lie unimodulares, en donde él utiliza un operador de estructura autodual que ha llamado L y que le seguí llamando L también. Entonces, este operador de estructura tiene pues esta propiedad, ¿no? Que L de X cruz Y es este corchete, X con Y. En donde, pues, este producto cruz es básicamente el determinante de X y Z. Entonces, él trabaja con esta estructura y es la que utilizamos. Entonces, este operador de estructura nos garantiza o nos asegura la existencia de una base ortonormal del álgebra de Lie que diagonaliza en el caso definido positivo. Pero en el caso de que no estemos, que no sea definido positivo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ahí es donde hay una descripción, varios casos, digamos. ¿Qué pasa? Pues resulta que puede existir una base ortonormal donde E3 es temporal, tal que este operador estructura se ve de esta manera. Y es como vamos a describir el álgebra de Lie. Si L es diagonalizable. O L puede tener autovalores complejos. Y entonces existe una base ortonormal donde E3 nuevamente es temporal y la descripción de este operador se ve de esta manera, donde pues tenemos aquí tres parámetros y lo que sabemos es que beta es distinto de 0. También podemos tener el caso en donde este operador tenga una raíz doble de su polinomio mínimo. Entonces, ahora vamos a tener una base pseudo ortonormal en donde la descripción de su operador pues está visto de esta manera. Donde pues L1, perdón, aquí, no, sí está bien. L1 y L2 pues, son dos constantes, ¿no? Y finalmente, si el operador estructura tiene una raíz triple de su polinomio mínimo, entonces este operador se ve de esta manera. Aquí sí me equivoqué, aquí no va, perdón, el épsilon, olvídenlo, solo depende de lambda, ¿sí? Entonces, tenemos tres posibilidades, ¿no? Tenemos, voy a regresar un poco, podemos tener que nuestro producto interno sea definido positivo, lorentziano o degenerado, y además, en el caso en la que el producto interno es lorentziano y es no trivial el operador, pues tenemos que hacer la descripción de estos casos, el 1A, 1B, 2 y 3. Entonces, como podemos ver, no es tan sencillo. No es tan sencillo abordar la clasificación para un solo grupo incluso, ¿no? Bien, entonces, simplemente para fijar un poco de notación, entonces yo voy a considerar que mi álgebra de Lie G como extensión semidirecta de una álgebra de Lie de dimensión 3 con R va a ser H3
producto semidirecto con R. Hoy vamos a hablar en concreto de este caso, de H3. ¿Sí? Y L va a ser el operador de estructura de el álgebra unimodular de H3. Es lo que vamos a dar ahora, la descripción. Esta descripción que di es general. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar qué pasa con H3. Entonces, bueno, la clasificación, vamos a empezar con la clasificación de las métricas Einstein, en este caso, en H3, producto directo con R. Pues estas fueron descritas por Calvaruso en este artículo de 2013, y él mostró que estas métricas son lo que se llaman ondas planas ritchianas o tienen curvatura seccional constante, no positiva. Ahora, más adelante, voy a dar la definición de lo que es una onda plana, pero déjenme utilizar este nombre. Da su clasificación, pero hay otro enfoque de la misma clasificación de las métricas de Einstein lorentzianas de dimensión 4 en este grupo, y que lo hace un alumno de Eduardo, y él da una clasificación de esta manera. Las clasifica en, o es un espacio simétrico, o son ondas planas, o son métricas invariantes por la izquierda, que no son ninguna de las anteriores, o sea, no son ni espacios simétricos ni ondas planas. Y en su clasificación da una clasificación un poco más rigurosa y más breve, ¿verdad? Pero son dos clasificaciones distintas de estas mismas métricas de Einstein. Entonces, eso está hecho. Entonces aquí déjenme entonces introducir lo que es una onda plana. Entonces, si tenemos una variedad lorentziana que admite un campo degenerado y paralelo, esta se va a decir que es PP-wave si su tensor curvatura es cero, donde pues estos campos de vectores están en el ortogonal. Esto va a ser una PP-wave, que básicamente en el contexto físico son un tipo de soluciones exactas de la ecuación de campo de Einstein. Por eso es importante en el contexto físico el estudio de las PP-waves. Y además una PP-wave cumple que su tensor curvatura es transversalmente paralelo, se va a llamar una onda plana. Es decir, que la derivada covariante del tensor de curvatura se anula, donde este campo de tensores está otra vez en el ortogonal. La clasificación de estas variedades, digamos que la condición, ¿verdad?, de las PP-waves para la condición conforme a Einstein fueron abordadas por Eduardo, y él muestra, en estos dos artículos se puede mostrar que las variedades PP-waves de dimensión 4 son conforme a Einstein, sí, solo sí, la divergencia del Weil se anula. Es una descripción. Y además, también que toda onda plana es conforme a Einstein. Así que vamos a ver que en nuestra clasificación vamos a hablar de aquellas variedades conforme a Einstein que son estrictas. No queremos ondas planas, no queremos Einstein, no queremos Bagianas, ¿sí? Queremos variedades más bien no triviales, ¿sí? Bien, entonces, en esta última parte, no sé si hay alguna duda hasta el momento, antes de terminar con esta última parte, que ya vamos a entrar de lleno a la clasificación conforme a Einstein de este grupo en particular, o todo hasta el momento se va más o menos entendiendo. Por mi parte, todo bien. Bueno. Gracias. Entonces, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Bien. Entonces vamos a entrar a lo que es la clasificación de las conforme a Einstein en este caso particular, en este producto semidirecto, ¿no?, del grupo de Hessenberg. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros analizamos todas las métricas lorentzianas, que son invariantes por la izquierda, y obtuvimos resultados de clasificación Bagianos y conforme a Einstein. Describimos los conforme a Einstein no triviales, y por no triviales, otra vez repito, no queremos que nuestra variable sea Einstein,
que no sea llana o localmente conformemente llana, o sea, que el tensor de Weil sea distinto de 0, que es lo que queremos, y que no sean ondas planas, ¿sí? Que no sean localmente simétricas. Eso es lo que nosotros vamos a llamar Einstein, conforme a Einstein no trivial. También dimos una clasificación de las métricas backianas estrictas. Entonces, estrictas para nosotros va a significar que es backiana, pero no es conforme a Einstein, y por tanto no es una onda plana. Y finalmente, también tenemos una descripción de las métricas backianas, que son PP waves, pero que no son simétricas y no son llanas, y no son localmente conformemente llanas o planas. Entonces, el resultado que vamos a ver a continuación, y el último, es el teorema de clasificación en el contexto conforme a Einstein no trivial, ¿sí? Pero que al menos existe esa clasificación que hemos hecho, ¿no? Backianas estrictas y backianas PP waves. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se aborda un problema de estos, ¿no? Tenemos que analizar la ecuación conforme a Einstein, porque es lo que nos interesa, y o las ecuaciones tensoriales, una que era el tensor de Bach y otra que tenía que ver con las divergencias del Weil. ¿Y por qué pongo I y O? Porque en la primera parte yo dije que había dos condiciones que habíamos visto, y esas dos condiciones eran suficientes para que una variedad sea conforme a Einstein en un caso muy especial, cuando la variedad es débilmente genérica. Entonces, esas dos condiciones son suficientes y podemos terminar. Pero no es tan fácil, no en todos los casos es así. Y esas dos condiciones no son suficientes, y para eso pues tenemos que entrar de lleno a abordar lo que es el análisis de la ecuación conforme a Einstein. Por eso en algunos casos tenemos que estudiar las ecuaciones tensoriales y también la ecuación conforme a Einstein. Entonces, también recordemos que, dado que tenemos un producto interno lorentziano, la restricción al álgebra de Lie de Heisenberg puede ser de asignatura degenerada, riemanniana o lorentziana. Entonces, hay que estudiar cada caso. Y entonces, también tenemos que analizar cada situación del operador estructura del que habla Milnor, de este operador que llamamos L, ¿no? Entonces, que dimos esta descripción, que eran 4 casos. Entonces, yo creo que aquí, en esta parte, es donde teníamos los primeros problemas, porque no sabíamos cómo abordar esta situación, cada caso, ¿verdad? Cómo hacerlo un poco más sencillo para dar esa descripción, teniendo tantos casos. Entonces, en esta transparencia que pongo a continuación, pues doy la estrategia de cómo lo abordamos, ¿sí? Cómo lo clasificamos, qué casos encontramos para H3. Entonces, en el primer caso, nosotros vamos a suponer que tenemos un subgrupo normal de H3 que es degenerado. Y en ese caso, pues resulta que la álgebra de Lie derivada de H3, que está generada por un vector B, que llamamos aquí B, puede ser nulo o espacial. Y cada uno de ellos resultan 3 casos más. Bueno, entonces ahí ya es el primer problema, ¿no? Tenemos una descripción muy amplia, o tenemos que abordar muchos casos. Eso en el caso degenerado. En el caso riemanniano, sí, solo tenemos una descripción. Y en el caso lorentziano, tenemos 3 casos más. Tenemos que suponer si el operador estructura L es diagonal de rango 1, con kernel definido positivo, si tiene kernel lorentziano, o si L es nilpotente en 2 pasos. Entonces, para este grupo, para solo este grupo, tenemos que abordar cada uno de estos casos que he intentado resumir en esta transparencia. Bien, entonces, por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, voy a en estos últimos minutos, lo que voy a abordar es el caso 3.3,
¿Qué pasa cuando el operador es nilpotente en 2 pasos? Que sería el caso 2 de la descripción que di anteriormente. Entonces, bueno, pues consideramos una base pseudo-ortonormal de mi álgebra de Lie como producto semidirecto, en donde pues H3, esta álgebra de Lie, está generada por estos tres, U1, U2 y U3, esos tres vectores, y R va a estar generada por U4. Resulta que la estructura que tiene como álgebra de Lie va a estar determinada por estos corchetes. Entonces, aquí tenemos 6 parámetros, ¿sí? Y este epsilon puede ser más o menos 1. Entonces, tenemos que trabajar con estos 6 parámetros en el álgebra de Lie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el tensor calcular el tensor de Bach. Tenemos que calcular el tensor de Bach, que en este caso resulta que tuvimos mucha suerte porque cuando analizamos este tensor, que aquí vuelvo a poner cuál es el tensor, hay una componente, que es una componente, que es la componente 3,4, que resulta ser que es muy pequeñita y solo depende de 2 parámetros, de gamma 4 y gamma 5. Entonces, con eso ya está, y con eso ya terminamos, porque como estamos buscando la anulación de este tensor en una primera instancia, pues tenemos que dar las condiciones para que se anule, ¿no? Entonces, hay 3 casos. Y en estos 3 casos, y por eso es que di este ejemplo, porque aquí salen ejemplos bonitos, si suponemos que esos 2 parámetros se anulan, entonces resulta que tengo un ejemplo Bach-Jan-Pipí-Weyl. Si uno de los 2 se anula, tengo tengo un ejemplo Bach-Jan estricto, o es una conforme a Einstein, no trivial, ¿sí? Entonces, este caso me da bastantes ejemplos bonitos. Bien, entonces, una vez que analizamos esto, ¿qué sigue? Pues hay que analizar la segunda condición, que era esta segunda condición de anulación, que también se puede decir, lo encontramos en la literatura como la condición de ser C-espacio, simplemente, pero no es más que la anulación de este tensor. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Tenemos que encontrar un campo de vectores que anule, ¿sí? Tal que se anule esa condición. Entonces lo encontramos, y es ese que pongo aquí, para lambda alguna función suave. Resulta que cuando analizamos el tensor de Weyl no es débilmente genérico, y dije que si no era débilmente genérico, entonces no nos servía de nada. Bueno, no es que no nos sirviera de nada, sino que no bastaba con analizar esas 2 condiciones, sino que tenemos que atacar la ecuación conforme a Einstein, esta ecuación que me daba miedo al principio, y que por eso es que empezamos a hacer la descripción de manera tensorial. Entonces, no nos libramos de ella, hay que atacarla. Y aquí, ya para terminar también, pongo un bosquejo de la demostración para un caso concreto, que es L2, que llamé L2, el caso lorentziano, conforme a este. Entonces, tenemos la ecuación. En dimensión 4 nos queda así. Hemos encontrado un campo de vectores, que es gradiente, para alguna función suave, que es este G que tengo aquí. Damos una métrica conforme, que resulta ser cotoniana. Y entonces fijamos que este campo de vectores sea el gradiente de una cierta función, otra función sigma, y también esto es esencial, que el gradiente de phi sea phi por este campo de vectores. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que calcular el hessiano de una cierta phi, con estas condiciones el hessiano nos queda como he expresado aquí, como estos 2 sumandos. Entonces tenemos que hacer cálculos. No nos podemos librar de esto. Entonces suponemos que tenemos una base global, ¿verdad? Pseudo-ortonormal, que viene heredada de la base pseudo-ortonormal de la álgebra de Lie. Calculamos los tensores, el hessiano, o sea, los que necesitamos para la ecuación conforme a Einstein. Entonces calculamos el hessiano, el Ricci, laplaciano, curvatura escalar, y aquí nos damos cuenta que en este caso
las componentes que nos van a dar la información o las que podemos utilizar para encontrar esa solución, pues es la componente 1,1, ¿sí? Que es la que utilizamos. Cosas que podemos decir cuando calculamos el Ricci, pues resulta que si esta alfa es 0, entonces el Ricci diagonaliza. En otro caso, es una raíz doble del polinomio mínimo. Es otra cosa que podemos decir del Ricci. Pues resulta entonces que la métrica conforme que hemos determinado como solución de esa cierta ecuación va a ser Einstein bajo estas condiciones. Estas condiciones se tienen que dar para esa cierta función lambda. Entonces, este es un ejemplo de una métrica conforme a Einstein y cómo fue que lo abordamos. Y más aún, si calculamos el Ricci, o sea, de la métrica conforme, resulta que nuestro ejemplo es conforme Ricciano, o sea, la métrica conforme Ricciana. Esa es, digamos, que la descripción geométrica de este ejemplo. Bien, entonces, nada, aquí les pongo el teorema general de los casos conforme Einstein para los tres casos, el caso de generado, el riemanniano y el lorentziano. En el caso de generado, solo tenemos dos ejemplos, en donde uno de ellos depende de un parámetro, el parámetro alfa, y decir que las métricas conformes fueron Riccianas, Pippi-Wave. Esa es su descripción geométrica, digamos. También decir que nosotros trabajamos a nivel homotético, porque para simplificar las cuentas, y como queríamos conservar la estructura del grupo, entonces por eso aquí en el teorema pusimos que fuera isomórficamente homotético, ¿no? Salvo isomorfía homotética. Eso fue como trabajamos. Ese es el caso generado. El caso riemanniano solo encontramos un ejemplo. Es este que tengo aquí. También resulta que es conformemente equivalente a una variedad Ricciana Pippi-Wave. Y finalmente, en el caso lorentziano, hay tres ejemplos. El 2 fue la descripción que di, más o menos de manera general. Y en este caso, L3 resulta que no es conformemente equivalente a una variedad Ricciana Pippi-Wave, y de hecho fue el único caso que encontramos que no fuera débilmente genérica, fue el único caso, digamos, sencillo, ¿no? Que nos topamos. Con nosotros siempre teníamos que analizar tanto las ecuaciones tensoriales como la ecuación conforme a Einstein. Otra cosa que no dije y también es que en el caso homogéneo, las ecuaciones de la condición conforme a Einstein son ecuaciones algebraicas, son polinomios en las constantes de estructura del álgebra de Lie. Entonces, digamos que pues, puede ser una simplificación, ¿no? Que puedo abordar un poco mejor estas ecuaciones. Pero en el caso lorentziano, como pueden ver que hay tantos casos, también se vuelve bastante complicado porque es dependiente de muchos parámetros y los cálculos, inclusive por ordenador, no son sencillos y muchas veces el ordenador también no calcula incluso pues, a lo mejor el tensor de Bach, ¿no? Entonces, si no lo puede calcular, bueno, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Y también decir que la estrategia a nivel algebraico que utilizamos, pues fue la teoría de bases de Gröbner, que es sorprendentemente una teoría que es muy útil para la resolución de ecuaciones algebraicas, de ecuaciones polinómicas, que a mí me parece magia realmente a veces cuando trabajamos con esta teoría, que igual es una teoría súper amplia, que merece la pena una charla o un curso sobre bases de Gröbner, porque estas cosas las podemos encontrar en todas partes, no solo aquí, en álgebra, en geometría, en computación. Bueno, es una teoría bastante potente y que hemos utilizado para la descripción de estas variedades.
Y nada, pues con estos comentarios quiero concluir esta charla y muchas gracias por su atención. Y si alguien por ahí tiene alguna duda o no me expliqué bien en algún momento, por favor, estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Gabriel. Le agradecemos a Ishel por esta charla tan clara y con temas tan interesantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, perdón. Yo me llamo Estefano, soy Hola, del Estefano. Instituto de Cuernavaca y habla sobre isomorfismos homotéticos. El isomorfismo, o sea, me imagino que lo que agarras y dices es, bueno, pues aquí hay un isomorfismo homotético y como que lo vías o sí lo das. No, lo supone, o sea, por ejemplo, imagínate, voy a irme aquí, por Sí, sí, ejemplo, sí, aquí, sí. ¿no? Ujú, Tenemos que abordar este caso, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí un parámetro lambda que igual es, en algún caso, puedo suponer que es distinto de 0. Entonces, ujú, sin pérdida de generalidad, yo supongo que es 1. Entonces, ujú. primero trabajo a nivel homotético. Después, como yo quiero conservar esa estructura del grupo, pues doy un isomorfismo para no cambiar, ¿no? No cambiar esa estructura y seguir manteniéndome allí. A eso me refiero básicamente. Ok, Ujú. es que bueno, ahorita ya estoy trabajando con una cosa que se llama el principio H de Gromov. Ujú. Y es encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales bajo homotecias. Ah, vale, vale. Ujú. Entonces, bueno, ahorita lo que ya logré es poner una métrica lorentziana en términos de sus ecuaciones diferenciales. Y ahorita mi idea es encontrar subvariedades que tengan como solución esa métrica, pero globalmente, no solamente localmente. Vale, vale, vale. Sí, con este sí hay que tener cuidado cuando trabajamos a nivel homotético porque no siempre se puede hacer, ¿eh? O Bueno, sea, no es, vamos, es que el hay principio que H de tener Gromov cuidado. sí te dice quién es la homotecia. Ah, vale, vale, vale. Ah, ok, entonces ya está data, ¿no? No, nosotros aquí buscamos cuál era la homotecía. Ok, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras además se animan, yo quería preguntar, bueno, primero que para aplicar bases de Gromnes tienes que tener algún polinomio, ¿no? Aquí, Sí, ¿cómo aparece el polinomio en tu contexto? pues mira, aparece en varias partes. En la primera que aparece, pues es cuando tenemos que calcular el tensor de baja, porque van a ser, bueno, matricial, tenemos una matriz 4x4, en donde pues esos coeficientes vienen dados por las constantes de estructura del álgebra de Lie. Entonces ahí es donde aparecen, ¿no? Cuando calculamos estos tensores. Entonces tenemos polinomios y tenemos que resolver esos polinomios porque nosotros queremos que el tensor de Bach se anule. Entonces, queremos que esos polinomios se anulen. Entonces, pues es la primera parte donde aparece. Después aparecen en la segunda condición también, aparece en la segunda condición. Y sí, bueno, pues básicamente es donde aparecen los polinomios. Sí, sí. Que en el caso homogéneo, pues es el caso particular, ¿no? Trabajar en el caso homogéneo, que no tenemos ecuaciones diferenciales y no vamos a tener polinomios. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdón, otra vez. Entonces dijiste que las constantes vienen dadas por las ecuaciones de estructura. Sí, del Ok, álgebra de... ok, 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 ok. Sí, y que hay, es la teoría esta de cómo calcular, ¿no? La curvatura de Riemann y todo, cuando tienes variedades homogéneas, en particular cuando tienes grupos de Lie, ¿no? Ah, ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo Sí, tengo y una. que bueno, ajá, sí. Sí, nada más, una cosa, cuando dijiste que
que los grupos, que las métricas eran muchísimo más ricas las lorencianas ahí en el grupo. ¿A qué te referías? O sea, ¿en cantidad o en qué sentido? Pues tanto hablando geométricamente, ¿verdad? Porque aquí encontramos ejemplos PP-Wave, encontramos ondas planas, etcétera, pero también en cuanto ricas, en cuanto al análisis que tenemos que hacer, ¿no? De lo que yo llamaba el operador estructura, ¿no? Una descripción muchísimo más amplia y que te da, pues, muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, geométricamente hemos encontrado ejemplos Baggianos, PP-Wave, también estrictos y conforme a Einstein, ¿no? Que en el análisis del caso riemanniano no se da. Y en ese caso también existen las métricas, digo, derechas, me imagino que es más o menos similar, y también las biinvariantes. Sí, es similar, la teoría es similar. Te refieres a métricas invariantes por la derecha, ¿no? Sí. Sí, digo, me interesa en particular las biinvariantes. Digo, yo trabajo un poco con esas métricas y la parte de esta, digo, hay una clasificación de los espacios o de los grupos de licos métricas biinvariantes en la parte riemanniana, pero no sé si exista alguna clasificación en la parte con la métrica lorenciana. Algo parecido, similar. ¿No lo sabes? En este contexto no lo sé. No sé si Gabriel nos puede apoyar ahí. No sé, o sea, si te refieres a esto concreto. Sí, no lo sé, digo, pregunto. Sí, invariantes lorencianas tampoco no sé. Quien ha trabajado mucho esto es Calvaruso, que lo mencionó ahorita en las referencias, ¿no? Posiblemente pero siguiendo sus trabajos. sí, Okay. yo creo que viene de métricas invariantes por la izquierda. Sí, a lo mejor sí, tiene algo de invariantes. Ahora mismo no recuerdo. Sí. Bien. Bueno, yo otra pregunta, digamos, ¿en qué otro espacio pensarían trabajar o que esté abierto, además del estas 4 variedades usando el grupo de Heisenberg? Sí, pues En la todo caso, pregunta se podría natural, ¿no? considerar. Claro, la pregunta natural es, bueno, esa descripción que me diste tú, la voy a volver a poner. ¿Qué pasa, no? ¿Dónde está? Aquí. Solo vimos un caso, ¿no? Que, bueno, este es el caso riemanniano, pero como clases de lorenciano pues, se puede dar esa descripción similar. ¿Qué pasa, no? Dada la dificultad, hasta el momento, bueno, cuando hicimos ese trabajo solo podíamos abordar el H3, que era el más sencillo, pero claro, surge, pues, ¿por qué no clasificas los otros grupos, no? Que es lo que estamos haciendo, que es lo que estoy haciendo ahora, pero sí hay una gran diferencia de complejidad, por ejemplo, en R con R3, hay muchísimos casos, o sea, yo creo que ahora ya con este trabajo sabemos qué es lo que tenemos que hacer y es como el camino que queremos tomar, pero no sé si va a ser posible, ya no por la estrategia, sino por cuestiones computacionales también, que estamos limitados en este momento, al menos para abordar R con R3. Entonces, digamos que sí, no hemos podido dar la descripción completa de esta lista. Por eso solo abordamos el H3. Pero que es la pregunta que sigue, ¿no? Abordar estos casos. Correcto, gracias. Finalmente, la última oportunidad, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, pues le agradecemos nuevamente a Shell por una charla con muchos conceptos nuevos, muy interesante. Entonces, para que les entre la curiosidad y continúen, ¿no? Muchas Sí, gracias. claro, nadie me preguntó, yo creo que se olvidaron, quieres poner, ¿y qué pasa en el caso directo, no? De R con H3. Porque da curiosidad, ¿no? ¿O no?
cuando tenemos una métrica producto de H3 con R, ¿no? Sí. Pues nada, resulta, bueno, también se puede abordar, pero no hay ningún ejemplo conforme a Einstein. Esta clasificación de R con H3 lo hizo recientemente, este año que pasó, Kamaru, y encuentra 6 clases nomotéticas, salvo isomorfismos, de métricas de lorentzianas. Entonces puedes agarrar esa clasificación y mirar las condiciones, pero resulta que no hay ningún ejemplo. Entonces estos ejemplos que he dado son los únicos conforme a Einstein, estrictos, no triviales. Ejemplos malos, digamos. Incluso en R con H3, producto directo. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias por tu charla, que voy a parar la grabación.